nos aquí. Bueno, acaba de decir a directora do traballo de Daniel, que coñece desa súa labor como investigador, como profesor na universidade, as súas publicacións, que ali tedes varias das que ten sobre a lectura, sobre a escritura. E hoxe ven a falarnos do impacto que está a ter a inteligencia artificial no noso desenvolvemento como persoas lectoras. Algo que nos preocupa, pero creo que tampouco nos ocupa demasiado. Igual hoxe nos dá claves para que nos ocupe máis. Gracias. Gracias. Agradezco a invitación para estar aquí hoxe. Gustaríame corresponder cunha boa conferencia. Estou feliz de compartir as preocupacións sobre a biblioteca, a lectura e a ciudadanía del futuro. Y he preparado una conferencia explicando mis conocimientos, resumiendo mis puntos de vista sobre cómo cambia la lectura y la escritura con la llegada de la última revolución digital, que es este proceso de automatización de la lengua escrita, que empezó ya hace muchos años, cuando salieron los primeros ordenadores, que avanzó después con Internet y que ha alcanzado un nuevo paso con la llegada de la inteligencia artificial. He preparado un material que podéis compartir en este código QR o en este vínculo donde está esta presentación. Están también algunos artículos en que se basa esta presentación y estaré feliz si en una hora he conseguido transmitir algunas ideas, algunas preguntas, sobre todo, y una visión más científica y más realista de la educación de la lectura y la escritura que empieza a partir de ahora. Y vamos allá. Voy a hablar de cómo cambian las cosas cuando llega la inteligencia artificial en la clase. Y básicamente lo que ocurre es lo que veis en esta fotografía generada por ChatGPT y basada en una metáfora de una lingüista norteamericana que entiende que ChatGPT y cualquier inteligencia artificial es básicamente un loro estocástico. Un loro porque repite cosas que ha escuchado antes y estocástico porque se basa en probabilidades estadísticas, ¿no? De modo que lo que viene a partir de ahora es que todos nuestros alumnos tendrán en su móvil o en su portátil una máquina que es como un loro, ¿no? Y esta diapositiva sirve también para mostrar cómo entendemos en la universidad y cómo probablemente se va a extender a otros niveles educativos el uso de la inteligencia artificial, y es lo que se llama la política de declaración de uso, que es que las personas que usamos la inteligencia artificial tenemos que reconocer que la hemos usado, indicando cuál es la herramienta que hemos utilizado, ChatGPT, reproduciendo el prompt o la indicación que le hemos dado a la máquina para que genere este resultado, que en este caso es esta imagen que veis aquí. El prompt está escrito en catalán porque lo que estamos viendo es que habitualmente los usuarios de la inteligencia artificial lo que hacen es comunicarse con el idioma que conocen mejor, con la herramienta, para obtener mejores resultados, puesto que las herramientas hablan muy bien las lenguas más habituales. No del mismo modo, lo hacen mejor en inglés que en español, lo hacen mejor en español que en gallego, pero es solo una cuestión de número de hablantes y de base de datos que ha servido para entrenar la inteligencia artificial. Y si lleváis meses solo utilizando la inteligencia artificial, habréis visto que esto progresa de una forma impresionante, ¿no? De modo que lo que nos espera muy probablemente es una máquina que hablará muy bien gallego, que escribirá muy bien gallego. De hecho, hace pocos meses me demostraron prácticamente como DeepSeek, la inteligencia artificial china, hablaba muy bien asturiano. O sea que esto es lo que nos espera. Entonces voy a hablar de qué pasa en clase, cómo cambia la lectura, cómo cambia la escritura, cómo cambia el aprendizaje, porque esto es algo
que afecta a toda la escuela, a todas las materias, a todos los currículums, ¿no? Y acabaré con un epílogo y una breve bibliografía. Vamos allá. Una metáfora que a mí me ayudó mucho a entender lo que es la inteligencia artificial es entender que es como una maqueta. Es una gran maqueta del lenguaje humano, ¿no? Aquí tenéis a la derecha la Sagrada Familia. Es una fotografía vieja, porque sabéis que hace pocos días acabaron de poner la cruz encima, de modo que ya está acabada la torre principal, ¿no? Y vendrá a inaugurarla el Papa en junio. Y aquí tenéis una maqueta bastante conseguida. Pues muy bien, ChatGPT, Gemini, Copilot es una maqueta. Es una maqueta de nuestro lenguaje. Es una maqueta vacía. Es una maqueta que sencillamente es muy buena decidiendo cuál es la palabra inmediata que viene después de nuestra pregunta, de nuestro prompt o de nuestra indicación. Y después calcula muy bien también cuál es la segunda palabra que viene después de la primera que ha decidido. Y de este modo consigue obtener respuestas muy coherentes, sorprendentes, pero totalmente vacías. No hay nada detrás de la inteligencia artificial. Hay solo palabras muy bien elegidas porque hay muchos millones de textos que han servido para entrenar a esta máquina, ¿no? Esta es una captura de pantalla de la página web dedicada a la inteligencia artificial del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, donde se muestra cuáles son las edades mínimas legales para utilizar cada una de las herramientas, ¿no? De modo que este es uno de los temas calientes que se están debatiendo ahora, que está relacionado con el uso de los móviles o de los portátiles en el aula, pero que no es exactamente lo mismo, que habla de los usos tecnológicos, ¿no? Entonces podéis ver cómo la mayoría de las herramientas son legales a partir de los 13-14 años, algunas requieren el consentimiento de los progenitores. Claude, que es la que se ha opuesto a las ideas de Trump de utilizar la inteligencia artificial para controlar a los ciudadanos de Estados Unidos, es la más exigente, 18 años, ¿no? Es interesante. Y evidentemente esto no implica que vuestros alumnos utilicen el móvil del papá o de la mamá o del hermano, ¿no? O que se bajen, se descarguen la aplicación en su portátil y ilegalmente utilicen la inteligencia artificial. Y evidentemente esto no tiene nada que ver con el uso que podemos hacer nosotros, profesionales de la educación, para aprovechar estas herramientas para mejorar las posibilidades de educación en lectura y en escritura para nuestros estudiantes, y de eso voy a hablar ahora. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en el caso que nuestros alumnos ya cumplan estas edades mínimas? ¿La prohibimos? Yo creo que es un muy mal asunto, porque prohibirla te lleva a convertirte en policía, empezar a preguntarte si esta redacción ha sido realizada con ChatGPT, empiezas a desarrollar ideas paranoicas, y si tu profesión ya es muy complicada, pues francamente, muy mal. Además, hay que decir que no existe ningún detector de textos artificiales fiable o válido. Si no me creéis, id a la página web de OpenAI, que es la propietaria de ChatGPT, buscadlo, y allí confiesan abiertamente que no existe esta tecnología. De modo que hay que asumir que a partir de ahora todos los textos son híbridos. Híbrido significa que es una combinación de nuestra capacidad, de nuestro trabajo, de nuestra generación de texto y de la ayuda de la inteligencia artificial en distintas maneras. En cambio, es mucho más interesante adoptar una mirada más formativa, más tolerante, ¿no? Podemos concentrarnos en formar a los alumnos en el uso de esta tecnología, que mucho trabajo hay que hacer al respecto, ¿no? Fomentar la política de declaración de usos que comenté antes, de fomentar que el alumno pues declare lo que ha hecho, que explique qué herramientas ha utilizado, que incluya las indicaciones, que muestre los resultados y, sobre todo, formar al alumno en que revise los resultados.
sea, transmitir una actitud de suspicacia permanente respecto a los resultados de esta máquina diabólica, que nos puede ayudar, pero que también alucina, genera errores, mentiras, sesgos. Todas las fotografías de un médico pues muestran a un hombre blanco, de ojos azules, europeo, norteamericano. Entonces hay que enseñar a los alumnos a trabajar, a vivir en este mundo donde hay mucha más desinformación, mucho más sesgo, y adoptar una actitud crítica de lucha, de combate contra la desinformación y los sesgos. Yo creo que es el camino hacia donde nos dirigimos. Los documentalistas, los bibliotecarios, los especialistas en gestión de la información, vamos a tener más trabajo, claramente. Entonces, bueno, pues podemos controlar lo que hacemos en el aula, no podemos controlar lo que hacen los alumnos fuera del aula, ¿no? Pero va a ser mucho más fácil gestionar esta situación con una legalización, con una aceptación del mundo en el que vivimos, o sea, asumiendo que la escuela, la biblioteca, la educación tiene que trabajar con las herramientas de la calle, o sea, con las herramientas contemporáneas de lectura y escritura. No hay otra manera, o sea, no podemos enseñar a leer y escribir con la tecnología de hace 20 años. No tiene ningún sentido para ciudadanos que van a estar en el futuro dentro de 10, 15 años. Y, bueno, la idea es avanzar hacia la derecha en este sentido. Los aprendices acostumbran a ver la tecnología de la inteligencia artificial como una técnica, como un recurso para solucionar problemas, hacer un uso rápido y compulsivo, un copy-paste, es un uso único, con una sola respuesta, con una aceptación muy acrítica de los resultados que ofrece la máquina, de una manera muy categórica, sí o no, y con una herramienta aislada y normalmente oculta en este uso. No, profesora, yo no utilizo. En cambio, los profesionales están muy orgullosos. Cuando tú hablas con un profesional, un periodista, un abogado que utiliza ChatGPT, dice, no, yo utilizo ChatGPT. Yo lo que hago es tomar la sentencia del Tribunal Supremo, pasarla por ChatGPT y pedirle que me detecte inconsistencias jurídicas y errores en la legalidad. Y a veces acierta. Y he conseguido hacer alguna réplica y algún recurso a partir de lo que me ha ayudado ChatGPT. O sea, se sienten orgullosos, pero saben que la herramienta les puede engañar, que hay que cuidarse, que hay que dedicar mucho tiempo a revisar, a hacer reprompts. Una consulta es muchas veces un ciclo de 12, 13, 14 consultas con la misma herramienta, lo veremos después. No se lo creen todo. Una periodista argentina me decía, no, yo cuando tengo una nota escrita le pido a ChatGPT que me haga 10 títulos. Y de los 10 pido algunas ideas y luego escribo el definitivo. O sea, es una buena máquina para ayudarnos, pero no es la solución a los problemas. Vamos a ver qué pasa con la lectura, con más detalle. ¿De acuerdo? Vamos allá. Entonces, hasta ahora, la manera como leíamos era la siguiente. Teníamos un lector, teníamos un texto, y lo que hacía el lector básicamente es un acceso directo con sus ojos al texto, descodificándolo, elaborando pues, todo un modelo teórico de lo que dice este texto, aportando la información que no está en el original y construyendo un significado. ¿Qué cambia con la inteligencia artificial? Pues con la inteligencia artificial aparecen estas máquinas, ChatGPT, Copilot, Gemini, DeepSeek, y estas máquinas lo que hacen es construir un conjunto de productos que voy a llamar artefactos mediadores que supuestamente facilitan la tarea del lector, de modo que el lector ya no tiene que acceder directamente al texto y basta utilizar un artefacto mediador que es más breve, que es más fácil, que está en tu lengua materna, que es más corto y accedes supuestamente al contenido. ¿Cuáles son estos artefactos mediadores? Pues aquí tenéis una lista. Tenéis máquinas que lo que hacen es oralizar el texto.
De modo que si tú no tienes tiempo de leer porque tienes que planchar unas camisas, pues te pones a planchar las camisas y pones la oralización y así escuchas el artículo que tienes que haber leído en la clase que tienes después para poder ir con la camisa planchada, ¿no? Puedes cambiar el género, conoceréis Notebook LM, ¿no? Que tú le das un artículo y te construye un podcast maravilloso con 2 o 3 voces explicando el contenido del artículo, ¿no? Puedes encontrarte pues, máquinas que te hacen un resumen, que te traducen un artículo del inglés o del alemán al gallego, que te cambian el registro, que te explican de una forma más llana un conocimiento técnico, que te hacen un esquema interactivo, que puedes expandir o concentrar, que le puedes preguntar lo que quieras, ¿no? Son artefactos que personalizan, que se adaptan a las necesidades de cada lector, son dinámicos, son multimodales, ¿no? Evitan las dificultades que puedes tener. Os he preparado un ejemplo. 2 ejemplos de oralización, ¿no? Utilizando 2 tecnologías de inteligencia artificial que oralizan. He elegido a Lingua das Bolboretas, de Manuel Rivas, y vais a escuchar 2 audios. Uno generado por NOS PTS, de la Xunta de Galicia, y otro generado por una inteligencia artificial PTS Maker, que es muy habitual. ¿Preparados para la experiencia de escuchar una voz sintética y de poder detectar si tiene calidad o no? Manuel Rivas, A Lingua das Bolboretas. Vigo, Galaxia, 1995. Que hai, Pardal? Espero que este ano poidamos ver por fin A Lingua das Bolboretas. O mestre agardaba desde había tempo que lle enviaran un microscopio aos da instrucción pública. Tanto nos falaba de como se agrandaban as causas. Esta es la opción. Aquí tenemos otra. PTS Maker es una aplicación específica para oralizar el texto. A ver si os gusta o no. O sea, yo lo hice ayer por la mañana, ¿no? O sea, busqué la versión en PDF de A Lingua das Bolboretas, la primera parte, entré en las 2 aplicaciones, generé los 2 audios y lo bajé 15 minutos. ¿No? O sea, para mostrar que es rápido, versiones gratuitas, ¿no? Y luego tú puedes organizar una actividad en que el alumno pues, está escuchando el audio, está leyendo el texto, puedes incluso buscar aplicaciones en las que el texto se va iluminando, sincronizando la palabra que se está leyendo con el texto escrito. Claro, si estás tú en clase es mucho mejor que lo leas tú, pero si no estás tú, el alumno lo puede hacer en su casa, quizá. Bueno, preparados para la segunda versión para ver si es más natural o no. Manuel Rivas, A Lingua das Bolboretas. Vigo, Galaxia, 1995. Que hai, Pardal? Espero que este ano poidamos ver por fin A Lingua das Bolboretas. O mestre agardaba desde había tempo que lle enviaran un microscopio aos da instrucción pública. Bueno, basta, habrá muchas opiniones. En general, los audios sintéticos, que es un tema caliente ahora mismo, especialmente en los profesores de idiomas, que están empezando a descubrir la gran posibilidad de generar materiales audio rápidos y gratuitos que estén controlando el lenguaje para que los alumnos tengan más input en gallego, en español, en inglés, etc. Es una cosa en expansión ahora mismo, con una tecnología bastante barata y con distintas cuestiones éticas, porque evidentemente estás trabajando con material hecho por una máquina, o incluso, abro paréntesis, docentes que han empezado ya a clonar su voz para poder generar instrucciones durante un año con la misma voz y escribiendo solo los textos a la máquina para que los oralice, de modo que el alumno pueda escuchar la misma voz con las distintas instrucciones. O incluso, si estás dando clases de gallego a extranjeros, haciendo las instrucciones en francés, en inglés o en italiano con tu voz, para que los alumnos las puedan entender. Cierro el paréntesis. Bueno, aquí tenemos Notebook LM, no me voy a parar mucho, ya es bastante conocida, si no la conocéis, entrad, porque realmente es una herramienta de estudio totalmente gratuita de Google, permite resumir, preguntar, pues hacer audios, hacer vídeos,
va mejorando de una forma impresionante. Aquí tenéis un ejemplo sobre un esquema a partir del aparato digestivo, genera podcast también, etc. Y el último ejemplo, un cuento de Cortázar, que estamos leyendo, la clase de literatura en español, en primero o segundo de secundaria, por ejemplo, y un alumno pues dice, mira, soy un alumno de español, de segundo de ESO, tengo 14 años, ¿me puedes ayudar a entender este texto? No, ChatGPT te bombardea con lo que quieras, o sea, un resumen de un cuento ya muy breve, las ideas principales, te hace la interpretación, te hace la conclusión y en general lo hace bastante bien. Este es un ejemplo que utilicé para un vídeo de mi serie de vídeos sobre lectura y formación lectora en YouTube y un seguidor muy amablemente me hizo notar que la máquina se había equivocado en una inferencia sobre algún perfil del protagonista de este cuento y tenía razón, ¿no? De modo que no es perfecta la máquina, pero realmente ayuda mucho, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ¿y qué nos va a pasar a nosotros en este universo tan increíble que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, la idea sería la inteligencia artificial generativa transforma claramente la lectura expositiva y la lectura académica. Los profesionales ya la usan, o sea, los estudios que estamos realizando muestran que realmente pues, los abogados, los periodistas, los científicos ya lo están usando para reducir tiempo, pero se cuidan mucho porque son conscientes que puede alucinar, que puede engañar y entonces lo importante tienes que confirmarlo siempre por tu cuenta yendo al texto original, ¿no? Requiere conocimientos técnicos, tienes que conocer estas aplicaciones, tienes que saber cómo funcionan, ¿no? Tienes que tener una capacidad de autorregulación probablemente superior a la que teníamos antes en la lectura normal, después hablaré un poco más. ¿Cómo podemos aprovechar esto en la educación? Bueno, pues estamos empezando. Es cierto que son herramientas accesibles, que son baratas, que son rápidas, pero no son humanas, se equivocan, ¿no? Después os recomendaré un libro que muestra, un libro anti-inteligencia artificial, o exactamente anti el uso neoliberal y básicamente comercial que se está haciendo de la inteligencia artificial para reducir costes y como consecuencia pues, perder calidad en la educación, en la sanidad, en la ciencia, etcétera, etcétera. De modo que hay que estar muy al tanto, ¿no? Tenemos que averiguar qué cosas de estas nos convienen, tenemos que averiguar cómo podemos usarlas sin que generen efectos secundarios negativos, después hablaré un poco más, cuándo y cómo las podemos ayudar. Bueno, yo creo que es un momento fantástico. Es un momento fantástico y es una de las razones por las que no me he jubilado, porque aunque podría hacerlo, quiero estar en línea para ver cómo avanza todo esto, ¿no? ¿Va a cambiar con la lectura de la literatura? Pues bueno, la inteligencia artificial aporta información sobre una obra, sobre un autor, sobre un movimiento, puede ayudar a un lector con dificultades a entender la trama, el personaje, sigue alucinando, aunque probablemente va a seguir mejorando. Las empresas están dedicando muchos recursos a solucionar este problema y hay mejoras claras, pero hay que ver cómo evoluciona. Tenemos que cambiar claramente las tareas escolares, o sea, ya no tiene ningún sentido pedir un resumen de un texto, de un cuento, no tiene ningún sentido pedir, pues no sé, una biografía del alumno, del autor. Hay que avanzar hacia tareas mucho más personalizadas, explorando pues, la experiencia personal de lectura del lector, fomentando el diálogo. La oralidad va a ganar mucha importancia con la llegada de estas tecnologías, que también hablan, pero evidentemente es muy diferente tener al alumno que te explica con su voz, desde su cuerpo, lo que ha entendido de aquel cuento o que lo explica a sus compañeros que no escribiendo un texto, evidentemente, ¿no? En cualquier caso, estas herramientas no sustituyen a la experiencia estética o ética de literatura, no favorecen pues, la identificación, el desarrollo del pensamiento crítico y ético. No es una actividad propiamente literaria, de modo que quizá no lo afecte tanto, pero evidentemente tiene efectos y tenemos que avanzar.
En mi opinión, y esto es más especulativo, o sea, no tengo fundamento empírico, datos para justificarlo, pero pensando cómo puede cambiar, pues yo creo que la inteligencia artificial ayudará mucho a la gente que ya sabe leer. No tengo tan claro que sin la intervención nuestra ayude a la gente que no sabe leer o que tiene dificultades de lectura, ¿no? Tenemos que ver cómo lo podemos hacer, porque evidentemente si no sabes decodificar no vas a poder usar esta tecnología, de modo que nuestro trabajo sigue claramente más vivo que nunca, más necesario, incluso más necesario ahora que antes, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con la escritura, si os parece. Entonces, bueno, ya sabéis que seguro que habéis probado de escribir una carta, un correo en inglés o en español o en otra lengua de alguna necesidad que habéis tenido y habéis visto que la máquina es fantástica y que te hace el texto perfecto con un solo prompt, de modo que le puedes pedir todo lo que antes hacíamos por etapas, pues te lo hago todo de golpe, ¿no? Y aquí tenéis algunos ejemplos de prompts o de indicaciones para la máquina. Escríbeme los lectores, de muy interesante la revista, para que yo pueda decidir cómo puedo escribir un artículo sobre mi tema, sobre esta cuestión. Dame 5 argumentos a favor y 5 en contra de la energía renovable, qué partes tiene una instancia, escríbeme 3 párrafos, bla, bla, bla. Esto lo hace muy bien la máquina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues os acordáis de este esquema. Si no lo conocéis, este es un esquema resultado de las investigaciones en psicología cognitiva sobre qué es lo que pasa en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, cuando nos ponemos a escribir. En los años 80 se investigaba la conducta experta, se decía, qué hace la gente que escribe bien para hacerlo bien y qué hace la gente que no escribe bien para hacerlo mal. Y comparando los dos perfiles, pues encontraron que dentro del cerebro de las personas que saben escribir, pues está todo este conjunto de procesos, ¿no? Está la memoria, esta sería lo que está en el exterior, y aquí tenemos lo que está dentro de nuestra cabeza, que es como una caja de herramientas del plomero o del lampista o del fontanero que viene a arreglar algo en nuestra casa, ¿no? Y saca todas las herramientas. Pues los buenos escritores, los buenos redactores, no me estoy refiriendo a los literatos, sino a la gente que sabe escribir en una comunidad letrada, pues básicamente ha desarrollado dentro de su mente pues estos cajones de herramientas para planificar, generar, organizar ideas, redactar, traducir o trasladar al texto y revisar, ¿no? Con un control, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa con la escritura? Bueno, esto era muy importante, los años 80, 90, sigue siendo, ¿no? Ahora explicaré por qué. Pero bueno, lo que se impuso en los años 80, que ha vivido hasta ahora, es lo que se llama la pedagogía de los procesos de escritura, ¿no? Entonces la idea es, en vez de decirle al alumno que escriba una redacción de 300 palabras sobre lo que le gustaría hacer, pues no sé, el fin de semana que viene, le dices, venga, hazme una lista de ideas. Ahora organiza estas ideas en 3 grupos. Ahora escribe con cada grupo un párrafo. Ahora completa los 3 párrafos e intercámbiatelo con un compañero. Ahora revisa el texto del compañero y sugiérale 3 mejoras. O sea, la idea era, en vez de escribir de golpe la redacción, ayudar al alumno a desarrollar paso a paso un proceso cognitivamente muy complejo, como es el de escribir un texto. Algo que nuestra comunidad acepta que podemos hacer todos si hemos ido a la escuela, pero que los psicólogos reconocen que es una actividad cognitivamente muy demandante, parecida, por ejemplo, a llevar la contabilidad de una tienda o hacer una coreografía de baile, por ejemplo, o diseñar los planos de una casa, que son cosas que nunca esperaríamos que una persona con educación normal fuera capaz de hacer si no ha ido a la universidad. Entonces, escribir es muy difícil. Es probablemente una de las cosas que más difíciles cognitivamente que la mayor parte de las personas vamos a hacer en nuestra vida, ¿no? Entonces es lógico que sea muy difícil enseñar a escribir. Bueno, y dicho esto, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Pues que se acabó. Que se acabó, porque tú le dices a la máquina, escríbeme una carta de 300 palabras sobre este tema con estos argumentos, y la máquina quizás se equivoque con las 300 palabras, porque en general lo de contar lo llevan muy mal las inteligencias artificiales, pero el resto está muy bien. Claro, si eres muy exigente, te das cuenta que no te sirve. Por ejemplo, yo que lo he intentado muchas veces, me parece basura.
lo que me da ChatGPT. Pero claro, yo tengo mucha experiencia escribiendo, he escrito mucho, soy muy exigente, pero una persona que tiene muchas dificultades para construir con subordinación o para construir un párrafo coherente, le va de perlas. Aquí tenemos el problema, ¿no? Entonces vamos a ver lo que pasa. Entonces os presento a José. José es un periodista científico de origen gallego, que trabaja en el Hospital de Sant Pau, en Barcelona, y básicamente escribe notas de prensa sobre temas médicos científicos, ¿no? Entonces, en un estudio, pues colaboró con nosotros y tenía que escribir una nota de prensa a partir de un artículo sobre cáncer, ¿no? Sobre cáncer, y tenía muy poco tiempo para hacerlo, de modo que él usó ChatGPT. Y aquí tenéis pues, las indicaciones, los prompts que le daba la máquina, y aquí tenéis la respuesta de ChatGPT. Entonces, aquí lo tenemos. Tardó 52 minutos en escribir una nota de 300 palabras. La lengua meta final era el catalán, el texto fuente era en inglés, él es de origen gallego, pero interactúa con la máquina en español. Hizo 15 prompts, o sea, 15 indicaciones a la máquina, usó 3 lenguas y la máquina le generó 15 versiones distintas. O sea, la última fue la que dio por cuenta. Entonces, aquí tenemos una primera idea empírica. Esto de que le das un prompt a la máquina, te da la respuesta y ¡wow!, ya quedas contento, es de una ingenuidad aplastante. Esto no funciona así. O sea, la gente que utiliza la inteligencia artificial dedica mucho tiempo, muchos reprompts, muchas correcciones a buscar la versión final, la buena, que quizá puede ser, pues no sé, la 12ª o la 10ª. O sea, no llegas de golpe a la solución si eres exigente, si estás en un contexto realmente comunicativo e interesante, ¿no? Pero vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, en el prompt sexto, pues le pidió una versión, la máquina generó una versión, ¿no? Y entonces a José le pidió, explica qué son los tumores MMS. Claro, ¿qué pasaba? Pues pasaba que el texto fuente es un paper en inglés sobre oncología, escrito por oncólogos, para una revista, para un boletín científico de oncología. Entonces ChatGPT lo que ha hecho ha sido sencillamente resumir el texto, pero no entiende que los lectores de la nota de prensa no son oncólogos que no saben lo que es los tumores MMS. De modo que José tiene que estar muy atento, darse cuenta y pedirle a la máquina que explique esto. Pasa lo mismo con la piroptosis. Claro, ¿qué es la piroptosis? Bueno, pero si no eres oncólogo no lo sabes. Y si tú estás escribiendo un texto más divulgativo, tienes que pedirle a la máquina que se adapte a este contexto, ¿no? Pero esto es lo más fuerte. ¿En qué parte del artículo se dice que la reducción del volumen tumoral fue del 64%? Hoy mil disculpas. O sea, la muy cabrona, perdón. O sea, miente. O sea, es que es increíble. O sea, le das un texto cerrado, solo tiene que resumir esto y se inventa cosas. Esto es un ejemplo muy bueno para ver que la inteligencia artificial no es un socio confiable. O sea, está muy bien, te puede ayudar, pero no te puedes fiar un pelo. Porque al final el texto lo vas a firmar tú y tú te vas a llevar todas las bofetadas y todos los aciertos, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que transmitir a los alumnos, ¿no? Aquí tenemos el resumen. Esto está publicado en este artículo que tenéis en la nube, en el código QR que os habéis descargado, ¿vale? Entonces, esto es lo más importante. O sea, cuando tú escribes con inteligencia artificial, escribes muy poco, pero lees mucho. O sea, José escribió 149 palabras en 15 prompts distintos. En cambio, la máquina generó 6.000, 7.000 palabras en 15 versiones distintas. Entonces, el efecto paradójico que genera la inteligencia artificial es que la utilizamos para escribir y al final lo que tenemos que acabar haciendo nosotros
es leer. Leer muy bien, porque la máquina no entiende nada, es vacía. Entonces es muy buena seleccionando las palabras que tocan en cada posición, pero no entiende nada. Entonces nosotros tenemos que poder leer mucho mejor que antes. Tenemos que poder leer a un nivel superior a cuando leíamos los borradores o a cuando leemos un texto escrito por otra persona, porque tenemos que poder detectar las alucinaciones, los sesgos, tenemos que ser muy conscientes de la audiencia a la que estamos escribiendo, evaluar si se adapta o no lo que nos ofrece la inteligencia a esta audiencia, a este contexto, muy difícil. De modo que si antes hablábamos de lectura literaria, inferencial y crítica, yo creo que estamos llegando a otra dimensión en la que leer va a ser mucho más interesante, mucho más necesario que antes. De modo que pues un pronóstico así a título de oráculo griego, con poco fundamento científico, pero con una cierta evidencia, sería que vamos a tener más trabajo que antes. Vamos a tener más trabajo que antes y quizá la escritura pues, va a ser una herramienta que nos ayudará también, pero vamos a tener que confiar mucho más en la expresión oral, como apoyo, ¿no? Y vamos a tener que trabajar la lectura que hemos hecho hasta ahora, pero también la lectura de los resultados de la inteligencia artificial. Y enseñar, pues mucho más que antes, a ser crítico y a desconfiar, ¿no? Este sería el resumen. La inteligencia artificial transforma dramáticamente la manera de escribir. Lo que hemos hecho hasta ahora se diluye y surge otro tipo de actividad. Escribimos menos, leemos mucho más. Tenemos una forma de leer, necesitamos una forma de leer mucho más analítica, que vaya mucho más allá, que tenga en cuenta muchas cuestiones que antes quizá no eran tan relevantes. Necesitamos tener mucho control de lo que entendemos, de lo que no entendemos, de lo que esperamos que genere este texto. ¿Ah? Y surgen grandes preguntas, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con la...? Porque claro, nosotros hemos aprendido a leer y escribir sin inteligencia artificial, entonces estamos encantados utilizando estas herramientas, pero ¿qué va a pasar con las personas que vienen, que van a empezar a leer y escribir en un mundo con inteligencia artificial? ¿Es posible llegar al mismo nivel que nosotros, al nivel que nosotros deseamos que puedan hacer? ¿Qué va a pasar con los que saben escribir y leer y los que tienen dificultades? ¿Esta tecnología va a ser más equitativa, inclusiva, o al contrario va a generar más diferencias, como ha ocurrido otras veces con algunos recursos tecnológicos, ¿no? Veremos lo que pasa, ¿no? Mi sensación es que va a pasar de todo, ¿no? O sea, algunos alumnos van a ser capaces de utilizar esta herramienta para aprender más, e intentaré mostrar algunos ejemplos ahora, y otros la van a intentar utilizar de modo compulsivo para trabajar menos y resolver de manera más rápida las tareas que les ofrecemos, ¿no? Entonces, va a ser más difícil para nosotros poder identificar cada uno de los perfiles de estos alumnos y tener recetas o tener ideas claras de cómo podemos gestionar la actividad en el aula que favorezca a cada uno de estos perfiles de alumnos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con toda la escuela, ¿no? Con la llegada de la inteligencia artificial? Bueno, pues esta foto tan catastrofista y sensacionalista que me generó ChatGPT es la metáfora de lo que yo le pedí, y este es un buen ejemplo de ingeniería de prompts, ¿no? Le pedí a la máquina que quería una metáfora que explicara cómo cambiará la educación con la llegada de la inteligencia artificial en la escuela. Entonces la máquina me dio muchas ideas y me dijo, uy, pues un boquete en una pared, un puente que cruza un río. Y me dijo, un meteorito que cae en la Tierra, me gusta ¿no? Entonces le pedí, pues sí, ¿sabes cómo es? ¿No? ¿Quieres que te haga un ejemplo? ¿Quieres que te proponga algo de esta idea? Y dije, sí, por favor, hazme una imagen de una clase contemporánea, con pizarras, con pupitres, ordenados para trabajar en grupo. Esto no me hizo ni caso, como puedes ver. Dice, con ordenadores, un meteorito sin personas. Pero claro, que no sea esto algo gore, aquí con sangre y cuerpos.
¿no? Y entonces me generó esta imagen, que yo digo, bueno, es un poco sensacionalista, pero yo creo que, bueno, es significativa de realmente lo que pasa, por lo que voy a explicar a continuación, porque ya sabemos que leer y escribir es la columna fundamental, junto con las matemáticas, que no deja de ser una forma de lectura y escritura, las matemáticas, es el fundamento de la escuela occidental que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, con la llegada de esta tecnología, o sea, ¿qué va a pasarle al profesor de sociales, al profesor de matemáticas, al profesor, pues no sé, de todo, ¿no? De cualquier área del currículum, ¿no? Bueno, entonces, está bien recordar esto, que es qué pasó cuando salió el primer ordenador personal, el primer ordenador de IBM en 1981, y este fragmento del New York Times, creo que es, no estoy seguro, pero bueno, en que decía que, bueno, una cantidad ingente de personas van a perder su trabajo, porque van a llegar los ordenadores personales que lo van a hacer todo. Y no pasó nada. O sea, sí que hay cambio y probablemente si en vuestro círculo hay algún traductor, algún periodista, pues habréis visto que las ofertas de trabajo se reducen, evidentemente, que tiene impacto, pero no va a cambiar, ¿no? Y una cosa que me parece clara es que los profesionales que trabajamos con las personas, como los maestros, los médicos, no vamos a perder el trabajo, claro que no, porque es inimaginable pues, que tú puedas aprender con una máquina o que te pueda en urgencias tratar ChatGPT. Evidentemente, esto es inaceptable y los médicos o los docentes y los pacientes y los alumnos y sus familias lo sabemos claramente, ¿no? Entonces, sin miedo. Pero claro, el efecto es importante. No sé si conocéis a Alicia Freixa, es una TikToker catalana muy conspicua, pues lamentablemente os informo que ella nos lleva 3 años de ventaja, porque ella ya en marzo del 23, o sea que 3 años justos, ¿no? Pues ya publicó un post en TikTok que explicaba cómo se podía utilizar ChatGPT para hacer un trabajo de fin de grado y que no te pillara el profesor. Muchos seguidores, ¿no? Entonces, bueno, o sea, una cosa es lo que decidimos nosotros, lo que deciden las autoridades, la regulación, los centros, pero evidentemente esto se escapa de este marco y los alumnos, evidentemente, en sus casas, con sus papás y mamás, pues pueden hacerlo lo que quieran o lo que les dejan, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay que estar muy atentos, ¿no? Esta es otra metáfora que se utiliza para explicar lo que es ChatGPT, es el efecto Grigory-Potenkin, ¿eh? Y la historia es muy bonita, es del siglo XVIII, ¿no? Y explica que el señor Potenkin era el gobernador de Crimea, la península esta que está poseída por Putin en estos momentos, pero que originariamente era de Ucrania, ¿no? Entonces, este señor tenía un affair con Catalina, que era la zarina en Moscú, ¿no? Y Catalina le enviaba mucho dinero, supuestamente, para que se usara este dinero para desarrollar las ciudades y mejorar la vida de las personas que vivían en Crimea, pero Potenkin tenía otras ideas mucho más divertidas de cómo dedicar este dinero a otras cosas. Y claro, el problema llegó cuando Catalina decidió hacer un viaje para ver cómo se habían utilizado el dinero, ¿no? del Imperio ruso en Crimea, y entonces Potenkin dice, ¿qué voy a hacer? Porque no hay nada, que me lo he pateado todo en otras cosas, ¿no? Y entonces él decidió construir pues, estas fachadas de cartón piedra, que veis aquí, generadas también por ChatGPT, ¿no? Y entonces, como el viaje de Catalina se hacía en río, desde el barco, ella podía ver las ciudades, se veía estas fachadas, había unos actores que paseaban por aquí, y entonces ella quedó encantada. Cuando había pasado ya, había pues otros trabajadores que cogían las fachadas y los llevaban a otro lugar para que los volviera a ver, y bueno, la historia acaba aquí, ¿no? Entonces, esta es la idea de lo que es la inteligencia artificial. Y este es un buen ejemplo también de la interpretación más
negativa de lo que ocurre con la inteligencia artificial. Este es un artículo que ha sido ya muy citado, de septiembre del año pasado, publicado en el prestigioso MIT de Estados Unidos, ¿no? Pero no ha sido, o sea, es un preprint. ¿Qué significa esto? Pues significa que se ha publicado en una base de datos abierta y que todavía no ha superado la estricta y exigente revisión científica por pares que exigen las buenas revistas, ¿no? Entonces, bueno, es un artículo que hizo lo siguiente con electroencefalogramas, con entrevistas y con observación y análisis de textos. Ellos usaron 3 grupos de estudiantes universitarios. Unos que escribían una redacción con ChatGPT, otros que escribían una redacción con acceso a Google y a Internet, y otros que hacían una redacción sin acceso a Internet, escribiendo, bueno, pues con el ordenador, pero sin acceder a recursos, ¿no? Entonces analizaron la actividad cerebral de los 3 grupos, recogieron los discursos escritos, los analizaron, entrevistaron, se obtuvieron muchos datos, y del artículo, que tiene 70 páginas, pues se generan las conclusiones de que la comparación entre los que utilizaron ChatGPT y los que escribieron la misma redacción sin ningún recurso tecnológico, pues mostraba que estos segundos pues tenían más capacidad de acordarse de lo que habían escrito, ¿no? Y de algún modo pues tenían más aprendizaje. Esta sería la idea, ¿no? Y ellos, a partir de aquí, hipotetizan que lo que ocurre con un uso continuado de la inteligencia artificial para escribir es que las personas nos acomodamos a una situación que es cognitivamente menos exigente, y entonces tenemos lo que ellos llaman una descarga cognitiva, que es que una tarea que antes era muy costosa, que exigía mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha capacidad de pensamiento, pues se convierte en una actividad mucho más sencilla, y como el cerebro nuestro trabaja menos, aprende menos, se acomoda a esta situación y genera más deuda cognitiva con la máquina, menos autonomía y más dependencia de la máquina. Pero no hay ni... A ver, esto ha recibido tantas bofetadas y críticas como citaciones, en el sentido que mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo deduces de unos datos de un encefalograma que hay menos creatividad? O que se trabaja menos y se aprende menos, ¿no? Es un poco difícil poder argumentar esto. Pero bueno, en mi línea de buscar imágenes sensacionalistas y que tienen solo este grado de fundamento, pues le pedí a la máquina una imagen de una persona que podía ser parecida a mí, esto no sé, creo que no, y luego pues un cerebro oxidado. Rovellat en catalán es oxidado, ¿no? O erosionado, ¿no? Y bueno, esta sería la visión más negativa de lo que puede suceder con el uso extensivo y sin ningún tipo de control de la inteligencia artificial en la educación. Veremos. Me gustaría poder decir, como leísteis, me imagino, en el periódico, que tomar 3 cafés al día reduce las posibilidades de desarrollar Alzheimer. O me gustaría poder afirmar como científico que si tomas aspirina, ¿no?, tu feto no va a desarrollar autismo, como sabemos que es así, ¿no? Pero lamentablemente en educación es muy difícil poder hacer predicciones de este tipo, poder llegar a datos empíricos científicos de este tipo, porque la educación es mucho más multifactorial, es mucho más social, cultural, no podemos controlar las variables. Entonces difícilmente llegaremos nunca a poder afirmar, usar ChatGPT perjudica el aprendizaje o incrementa el aprendizaje. Olvidémonos de este camino porque yo creo que es muy difícil. Lo que podemos buscar es más datos empíricos
fomentando con datos cuantitativos y cualitativos pues que unas determinadas prácticas realmente favorecen más capacidad de lectura, más criticidad del alumno en este contexto más complejo en el que nos ha tocado, ¿no? Mi experiencia, o sea, yo trabajo en una universidad, trabajo en varios másters, en varios contextos, sigo corrigiendo trabajos de alumnos. Entonces, ¿qué es lo que he visto? Pues bueno, ha cambiado todo. O sea, ahora los textos que me generan los alumnos tienen menos errores. Son mucho más coherentes, son mucho más correctos. Yo tengo que dedicarle mucho menos tiempo a corregir pues, ortografía, puntuación, gramática o construcción del párrafo, pero son más grises, son más aburridos, son más iguales entre sí. O sea, se nota que todos vienen de la misma fuente, ¿no? Entonces, todos tienen un tono como académico estándar, ¿no? Me imagino que si los usuarios y estos estudiantes míos de grado, de posgrado, de pregrado, fueran quizá más hábiles utilizando la máquina, podrían utilizar más variaciones, ¿no? Y este puede ser un camino de trabajo, ¿no? Pero bueno, o sea, que yo tenga que dedicarme menos tiempo a la ortografía y la gramática tiene ventajas, porque me puedo dedicar más a otras cuestiones más profundas, como son pues, la selección del contenido, la adecuación a un destinatario, pues cuestiones más de facilitar el trabajo que ha hecho el alumno. Este es un punto relevante, ¿no? O sea, si estáis trabajando con alumnos que ya utilizan la inteligencia artificial, no tiene sentido perseguirla, es desagradable, es perder el tiempo, es mucho mejor cambiar las tareas y decir, muy bien, pues usas la inteligencia artificial, pero yo te voy a pedir mucho más. Te voy a pedir que me hagas cosas que no te hace la inteligencia artificial. No te voy a dar una consigna para que la copies y la pegas a ChatGPT y luego me respondas con un copia y pega de los resultados. Te voy a pedir que leas 4 textos distintos, que los compares, que los relaciones con tu vida, que me expliques tus opiniones y que lo compares con alguna cosa que hayas vivido, que no te puedo hacer. Y luego te voy a pedir que me lo expliques en clase o que me grabes un vídeo de 2 minutos y me lo cuelgues en el Moodle. O sea, yo creo que el camino va para aquí, hacia aquí. Y lo que tenemos que hacer nosotros es valorar sobre todo la agencia del alumno. La agencia, que es lo que aporta, lo que hace realmente, no lo que hace la máquina. Lo que aporta es el prompt que ha escrito, pero también toda la verificación de la información que ha realizado después, las fuentes que ha consultado, si son fiables o no fiables, la capacidad de construir una bibliografía pertinente donde no haya ninguna referencia inventada, etc. Este es un buen ejemplo de lo que hacen los buenos alumnos con la inteligencia artificial, es lo que conocemos como aprendizaje adaptativo. Esto viene de una investigación del 24, o sea, hace 1 año y medio, en Tokio, con universitarios japoneses altamente tecnologizados, la tecnología ya está más desarrollada que aquí, que hablan tranquilamente 3 o 4 lenguas, como nosotros, o sea, tampoco es tan diferente. La diferencia fundamental es que ellos son multialfabetizados y nosotros somos monoalfabéticos. Bueno, aquí habrá seguro personas que puedan leer en árabe, en cirílico, en griego o en algún alfabeto que no sea el latino o el fenicio, pero la mayor parte de nosotros somos monoalfabéticos y no somos conscientes de eso. En cambio, ellos están acostumbrados a trabajar pues, con los 2 silabarios japoneses, con los kanjis o los sinogramas chinos, con el alfabeto, y para ellos es muy normal, ¿no? Entonces, les preguntamos pues, qué tecnologías de inteligencia artificial usaban y cómo las usaban para aprender español, básicamente, que era el contexto en el que estábamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis una respuesta brillante, ¿no?, de un alumno que explicaba. Dice, cuando quiero escribir una frase en español que no sé cómo expresar, puedo aprender una nueva expresión haciendo que la inteligencia artificial la cree. A ver, ¿qué nos está diciendo aquí? Pues nos está diciendo que él o ella, cuando es consciente que quiere poder decir algo en español y no sabe cómo se hace, o sea, está imaginando una situación comunicativa, tiene una audiencia, tiene una intención y no sabe cuáles son las palabras adecuadas en español para resolver esta situación, se va a la máquina, lo escribe en japonés, este es el contexto, ¿no?, le pide a la máquina, ¿no?,
que lo traduzca, dice, haciendo que la inteligencia artificial la cree, esta expresión, entendiendo yo mismo su estructura, de modo que él luego se pone a leer la frase en español y luego buscando de nuevo cada palabra y combinación en el diccionario. O sea, que después lo que hace es identificar cuáles son las palabras de esta nueva expresión que no sabe, que le ha generado la inteligencia artificial, y se va a buscarla a la máquina para poder entender la estructura y cómo funciona el conjunto, ¿no? Dice, sin la IAG algunas expresiones no se me habrían ocurrido con solo buscarlas en un diccionario. Algunos estudiantes te contaban, no, y luego lo que hago es pedirle a la máquina que me escriba 10 ejercicios o 10 frases en las que se utilice esta palabra en español de manera coloquial para ver cómo funciona en contextos reales. Y luego le pido que me haga 10 ejercicios de rellenar huecos donde yo pueda practicar esta expresión y los completo y luego le pido que me los corrija. Este es un buen ejemplo de alumno interesante que ha sabido encontrar en la inteligencia artificial una herramienta para aprender por su cuenta. Clarísimamente, ¿no? Entonces, yo creo que vamos hacia aquí, ¿no? Deseamos alumnos mucho más autónomos, responsables, que sean capaces de desarrollar este tipo de planteamientos, ¿no? De modo que, bueno, voy terminando ya, necesitamos nuevas tareas en este contexto, ¿no? Tareas que eviten, por ejemplo, el resumen escrito del contenido. Yo diría que hay que avanzar hacia pues, una lectura más personalizada, más individualizada. Hay que enfatizar la oralidad, claramente. El cuéntalo con tu voz, con tus palabras. Todo lo que es el diálogo en el aula también nos ayuda a darle una dimensión más humanizada a esta tecnología. Podemos utilizar la grabación, porque el tiempo de aula es limitado, ¿no? Y extender el espacio de la interacción y de la educación en línea. Aquí necesitamos claramente ayuda ética y ecológica, ¿no? Porque si grabamos a los alumnos, pues tenemos que tener seguridad con el tema de la privacidad de datos, de qué audiencias van a acceder a estos datos. Aquí necesitamos a las instituciones que nos ayuden generando protocolos aceptados por todos, ¿no? La idea de contrastar puntos de vista e interpretaciones es también muy relevante. Y la inteligencia artificial nos puede ayudar, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿cómo se evalúa un trabajo en el que el alumno ha utilizado la inteligencia artificial? Pues bueno, aquí tenéis una rúbrica que me ayudó a generar Gemini en este caso. Yo que tenía muy claras los objetivos, tenía claros, y los criterios que quería tener en cuenta, le pedí que me generara una tabla con 4 categorías, no aceptable, mejorable, de escribir con inteligencia artificial para evaluar el uso que ha hecho el alumno, ¿no? Entonces aquí podéis ver el historial de uso, no hay, aquí es completo y totalmente justificado. Pues esta es una conducta muy buena, esta no es aceptable, ¿no? Y bueno, el rojo significa cosas que no acabo de ver claras. Estos son los resultados limpios de ChatGPT, ¿no? Traducidos al español del catalán, ¿no? Y el verde significa que me parece un criterio adecuado, ¿no? Habría que adaptarlo a cada contexto, pero es un camino para mostrar cómo los profesores podemos utilizar este tipo de herramientas para, por ejemplo, elaborar instrumentos de evaluación más fiables, más justos, más adecuados a lo que buscamos y más sofisticados en este contexto nuevo en el que nos vemos. Bueno, ya voy acabando, porque tengo 2 minutos 20. Aquí tenéis el botiquín de cómo evaluar en época de inteligencia artificial. Lo escribí hace 15 días para la web del Gobierno Autónomo de Cataluña. Lo tenéis aquí traducido. 4 ideas básicas porque solo tenía 1200 caracteres. Lo pensé, se me ocurrió la idea del botiquín, se lo dicté a ChatGPT para que me lo escribiera y luego lo corregí. Y funcionó bastante bien. Pero fijaos que el trabajo de escribirlo hice yo por mi cuenta pensando sobre un tema que conozco muy bien, claro, y era un texto muy breve, ¿no?
Y aquí tenemos algunas ideas para cerrar en 1 minuto y medio, ¿no? Bueno, pues bienvenidos al mundo híbrido, al mundo sintético. Ya estamos rodeados de voces sintéticas en el aeropuerto, en las estaciones de tren, en el teléfono, con Alexia, con Siri. Os hablan voces sintéticas, aunque no nos hemos dado cuenta, muchas generadas con inteligencia artificial. Y entonces, a partir de aquí, la escritura también lo va a ser. Y tenemos que replantear claramente pues, bueno, nuestro trabajo. Yo creo que el camino es tener muy claro cómo utilizamos la inteligencia artificial, en qué edades, a partir de qué edades, de qué manera, avanzar hasta este reconocimiento documentado y controlado, fomentar la verificación de datos siempre, avanzar en la personalización, en la agencia del alumno, en la contextualización, en las presentaciones orales, y bueno, entender que algunas cosas que hemos hecho hasta ahora pues ya tienen poco interés y tenemos que buscar cosas más, estrategias más de pensamiento, ¿no? 30 segundos para hablar de cuestiones éticas. Os recomiendo este libro. Este libro de Emily Bender es la persona que se inventó esta metáfora del ChatGPT como loro estocástico. Y este es un buen libro que explica cómo el lobby de las tecnologías de Silicon Valley y todos los interesados están utilizando la inteligencia artificial con muy buenas palabras para mejorar el mundo, para facilitar el acceso a todos, de la sanidad, de la educación, bla, 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 pero que en el fondo básicamente hay un interés comercial de sustituir a algunas personas por máquinas, de gastar menos dinero y de, en definitiva, aunque no sea su intención, reducir la calidad de los servicios y las prácticas que tenemos, ¿no? Aquí es un libro más enfocado a cómo utilizar la tecnología en beneficio propio, que me parece interesante, aunque ya es un poco viejo, esto cambia muy rápidamente, ¿no? Y aquí tenéis, pues bueno, una metáfora, imagen de algunas cosas que tenemos que tener presentes, como que una conversación de 10, 40 prompts con inteligencia artificial consume medio litro de agua dulce cada vez que interactúas con ChatGPT, ¿no? Y el equivalente de 14 bombillas LED. O sea, el impacto ecológico es muy, muy grande, ¿no? Y otro tema importante, aquí tenéis todas las universidades catalanas que celebran el 28 de enero, no sé si aquí en Galicia es igual, el Día de la Protección de Datos, y que nos recuerdan que todos estos engendros se lo quedan todo. Aunque tú decidas que no quieres que se entrene y tal, se lo quedan todo. De modo que mucho cuidado. Aquí todos los que somos y muchas gracias.